Bienvenido a otro encuentro de la salud de América en la profecía. En este momento vamos a traerle cápsula profética y la falsa semana santa. Eso es lo que vamos a hacer en este momento y la información que le traemos es súper interesante. Como pueden ver, aquí ya tenemos una información del secretario de Salud, John F. Kennedy, ¿verdad? Anunciando sobre la contaminación del agua. El agua le están agregando flúor. ¿Qué es el flúor? Vamos a ver qué es el flúor. Aquí tenemos el agua potable de la llave, la pluma, como te quiera llamarle. Entonces vamos a ver qué es el flúor. Aquí abajo tenemos qué es el flúor. Aquí dices, vamos a la página Wikipedia. Aquí tenemos, dice que nombre, símbolo, número F9, serie química, halógeno, grupo, periodo, bloque 17.2P, masa atómica 18.998.432, configuración electrónica. Y dice aquí, fíjese lo que dice aquí en la parte de abajo. Quiero que se enfoque en lo que dice la parte de abajo. Se ha demostrado que previene la carie dental. Durante las últimas décadas se ha agregado flúor a los suministros de agua de la comodidad y a productos para el cuidado oral, como la pasta de dientes y el enjuague bucal. El flúor fortalece la superficie externa dura del diente llamada esmalte. Está bien, fortalece la parte superficial del diente, pero eso no puede entrar en nuestros intestinos, en nuestro hígado, en nuestro páncreas. Y eso es lo que está causando tantos daños en la humanidad durante tantos siglos. Después que se le ha estado agregando este químico al agua, se ha detectado gran cantidad de cáncer, enfermedades de páncreas, enfermedades del hígado. Entonces, esto es lo que está haciendo este secretario de salud. Ya ha prohibido de que al agua se le agregue flúor. Entonces, eso yo lo había dicho ya, lo había anunciado que venía parte de Apocalipsis 6, 7 y 8, donde la cuarta parte de la tierra moriría por gran enfermedades, por a espada, por guerra, muerte, con hambre, con mucha mortandad y con la fiera del mal. Entonces, con la fiera de la tierra. Entonces, estamos viendo aquí que la palabra de Dios no se equivoca. Estamos viendo, le traje esa información. Entonces, vamos ahora a la cápsula de aquí está, ¿quién es? Eric Spring. El militar mercenario ya se encuentra en Venezuela, y yo le había dicho que Venezuela vendría una gran guerra para Venezuela. Ya está Eric Spring con su mercenario en Venezuela. Es lo que ha hecho que Maduro huya de el barrio Miraflores, donde está la presidencia de Venezuela. Entonces, estamos viendo ya esa información. También tenemos otra cápsula profética. Este avión fue secuestrado por este hombre también. Eso es interesante porque yo le había dicho, le había anunciado que vendría muerte con arma de fuego, y fue muerto. Él secuestró 8 personas en ese avión. Eso fue en el Caribe, en la isla de Belice. Entonces estamos viendo ya de que este hombre secuestró un avión con 14 pasajeros, pero uno de los pasajeros tenía un arma y lo eliminó. Este hombre tomó el control de la nave del avión con un arma blanca. Entonces uno de los pasajeros no se hizo notar que tenía un arma de fuego, pero tenía un arma de fuego, y le dio de baja a este señor. Entonces es lo que ya yo le había profetizado, ya yo le había dicho que el Señor me había mostrado que vendría muerte por arma de fuego. Entonces también la próxima es aquí estamos viendo ya cuando el avión aterriza y van los militares a escoltar, ¿verdad? A la persona que salieron del avión. Eran 14 pasajeros más los pilotos. Entonces aquí tenemos también más muertes. Eso fue en una universidad en Florida. Hubo un tiroteo también,
donde ya se han encontrado aproximadamente 6 personas heridas. Entonces estamos viendo que aquí es donde posiblemente arrestan a uno de los implicados tiradores. Entonces es lo que yo le estaba mostrando, era lo que yo le estaba diciendo, de que vendrían muerte por arma de fuego. También le había anunciado de que en Venezuela habría guerra, también le habría anunciado de que habrá gran mortandad. Entonces, y estamos viendo aquí también otra cosa que le había anunciado. Puerto Rico está sin electricidad. 1 millón y pico de puertorriqueños están sin electricidad. Y aquí es donde le muestro, es el metro de Puerto Rico. Por falta de la electricidad quedó toqueado y las personas quedaron en el metro arriba. Entonces la vemos ahí caminando, todas las personas caminando en el metro en Puerto Rico, porque el país se quedó aproximadamente, la mayor cantidad de Puerto Rico está sin electricidad. Entonces, estas son cápsulas proféticas, ¿verdad? Ya yo le había dicho que vendrían grandes apagones en muchas ciudades del mundo. Entonces, con esa cápsula profética, ahí estamos viendo, entonces, ejemplos de lo que Dios había mostrado, de lo que Dios me había mostrado. Estamos viendo ya ejemplos. Eso es en Puerto Rico. Grande gente quedada arriba en el elevado del metro por falta de electricidad. Entonces, todo eso estaba ya profetizado, todo eso que iba a pasar, lo que viene en Venezuela, todo eso está profetizado. Entonces vamos a pasar ahora rápidamente a la parte ahora de la falsa semana, la falsa semana santa. ¿Qué es la Semana Santa? Eso todos hemos en un punto de la vida, porque yo mismo lo admito, en un punto de la vida todos hemos participado de la Semana Santa, y un servidor también, cuando había oscuridad en mí. Pero ya no hay oscuridad en mí, porque yo he leído la palabra de Dios. La palabra de Dios ha venido sobre mí, ha venido sobre mi mente y me ha abierto los ojos de que el mundo está celebrando lo que se llama una Semana Santa, algo que no es bíblico, algo que es oscuro, algo que es falso. La mayoría de todas las celebraciones en el nombre de Dios no vienen de Dios. Es la Semana Santa. Es la Semana Santa. Jesús no murió en esta semana, ni fue puesta por Jesús, ni por sus apóstoles. Entonces Mateo 15:3, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Mateo 15:3 dice que también nosotros quebrantamos el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Cuáles son vuestras tradiciones? La Semana Santa son vuestras tradiciones. Jesús dijo esto porque ellos le hablaron, porque los discípulos no se lavaban la mano al comer. Así también el mundo quebranta los mandamientos celebrando doctrina de hombres. Marcos 7:7. Pero en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. ¿Por qué Jesús le había dicho eso al Sanedrín? Porque Sanedrín le había contestado a los discípulos delante de Jesús: mira, ustedes tampoco guardan los mandamientos porque ustedes no se lavan la mano. O sea, eso, lo que Jesús está diciendo ahí no era bíblico, porque el lavamiento de manos no está en la Biblia. Lo que Jesús le está diciendo ahí es a la ley y al testimonio, Isaías 8:20. Entonces, tenemos que mantenernos los cristianos, porque el nombre de cristiano viene y nace de Jesús. Nosotros somos un Jesús pequeño, un cristianito pequeño. Entonces, no todo el mundo se puede llamar cristiano. La religión no es cristianismo. Las religiones se han formado por malas ideas traídas por hombres. Son mandamientos de hombres, no son mandamientos de Dios. Entonces, Dios ha tenido que hacer ¿de qué? De tripa corazones, como decimos nosotros en el buen hablar
del castellano para que se entienda. Entonces, lo que Dios ha hecho, Dios ha permitido todas esas religiones, pero no es que todas esas religiones van para el cielo, no es que todas esas religiones son cristianas. De hecho, hasta la misma religión que yo pertenezco celebran mucho eso, pero lo celebran por tradición. Entonces Jesús dice, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque estos son mandamientos de hombre, no son mandamientos que están escritos en la Biblia. La Semana Santa no está en la Biblia, no está escrita en la Biblia. Entonces son mandamientos de hombre, y es lo que dice Jesús en Marcos 7:7. Dice, la doctrina de la Semana Santa fue sacada de celebraciones paganas que eran cristianas hace unos 400 años antes de Cristo. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que es eso? 400 años antes de Cristo. Eran sacadas esas tradiciones. ¿Dónde eran sacadas esas tradiciones? Vamos a ver dónde eran sacadas esas tradiciones. Para eso vamos a citar Ezequiel 14:8. ¿Qué dice Ezequiel 14:8? Y me llevó a la entrada a la puerta de la casa de Dios, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Qué significa endechando a Tamuz? La palabra endechando significa que tenían como un duelo, como que estaban haciendo lo que hacen cuando se muere una persona, que hacen el velorio. Eso es lo que estaban haciendo ellas. Pero estaban, ¿qué? A Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Filosóficamente, Tamuz es el hijo de Nimrod. Nimrod fue el que empezó a construir la torre de Babel. Entonces, cuando Dios dividió todas las lenguas, ahí entonces salió esta mitología de ahí. Eso es una mitología que no tiene base histórica, o sea, vamos a decir base verdadera, no tiene base bíblica. Una suposición de una reina que supuestamente había perdido a su esposo. Entonces le habían cortado su parte y la habían arrojado a un río. Entonces ella dice que encontró esa parte y ella se fertilizó, pero que ya usted se imagina, la parte de un hombre cortada, muerta, ¿qué fertilización va a traer? Ninguna. Eso es todo pura mentira, pero se ha creado una mitología de ahí y en la historia ha permanecido. Oye, eso fue 400 años antes de Cristo. Ni siquiera Jesús había nacido. Entonces, de ahí es que se sacan también los 40 días de la Cuaresma. De ahí donde se sacan también el famoso Día de Ramos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica desde los tiempos de 400 años después de Cristo? Ha traído esas tradiciones anteriores para entusiasmar, inducir a todo el creyente a creerle en algo falso, algo que no es real, algo que no tiene base bíblica. Entonces, vamos a leerlo aquí. Aquí vemos esta parte, dice aquí, fíjense cómo dice, los 40 días de endecha o lamentación se refiere a un periodo de duelo y reflexión en algunas tradiciones religiosas y culturales. Óigame bien, religiosa, no cristiana. Ahí está la palabra, porque religión es creada por hombre. Ahora, el cristianismo es nacido de Jesús. Un cristianismo es cuando usted se arrepiente. Usted no puede venir y decir que es cristiano celebrando cosas del mundo, haciendo cosas del mundo, viviendo en el mundo y un día viviendo supuestamente según la conciencia suya en la base de Dios. Eso no es cristianismo, eso se llama religiosidad. Y aquí lo está, eso lo estamos viendo ahí. Dice, el contexto judío de los 40 días que van desde el 17 de Tamuz, ¿lo está viendo ahí? Hasta el 9 de Tishat, son un periodo de duelo y lamentaciones por la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, aquí es donde está el problema. Que los judíos perdieron la fe
de seguir a Dios por la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces se afirmaron ¿qué? En un Dios pagano. Eso es lo que ha hecho el mundo también. Ha perdido la fe en Dios y se ha ido al mundo, pero cuando están en dificultad, cuando viene una fecha religiosa, una fecha falsa, entonces vienen queriendo adorar a Dios. Pero cuando pasa esa fecha, como tanto es la fecha de la Semana Santa, como tanto es la fecha de diciembre, que Jesús tampoco nació en diciembre y se celebra supuestamente que el nacimiento de Jesús en diciembre, el cumpleaños de Jesús, todo eso son fiestas paganas, son fiestas falsas. Entonces, por falta de fe, por falta de credibilidad, se arriman a opiniones paganas. Entonces dice aquí que por la pérdida del templo de Jerusalén y la pérdida de la conexión con Dios. Dice, durante este periodo se realizaban oraciones rituales para expresar el duelo, a pedir por la reconstrucción del duelo del templo y la redención de Israel. Escúcheme algo. Oraciones y rituales, se realizaban oraciones rituales. Eso no está en la Biblia. Hacer cosas rituales, porque hacer cosas rituales te lleva las emociones y los sentimientos a tú adorar a quien tú no sabes. Entonces, esa es la parte interesante. Dice, en otras tradiciones, los 40 días pueden tener diferentes significados y propósitos. Por ejemplo, en alguna cultura, los 40 días después de una pérdida o un evento significativo pueden ser un periodo de duelo y reflexión durante el cual se realizan rituales y ceremonias para honrar al difunto o marcar el final de una etapa. Entonces dice aquí, el contexto judío, la tradición de lamentar la muerte de Tamuz se convirtió en una forma de expresar el duelo por la destrucción del templo de Jerusalén y la pérdida de la conexión con Dios. Dice, el 17 de Tamuz es un día de ayuno en el calendario judío que conmemora la brecha en la muralla de Jerusalén antes de la destrucción del templo. Durante esta se realizaban oraciones y lamentaciones para recordar la tragedia y pedir por la reconstrucción del templo y la redención de Israel. Pero ¿a quién le pedían? A Tamuz. A Tamuz, el hijo de Nimrod. Tú le estás pidiendo a un hombre. Por eso es que la tradición católica han creado una costumbre de que la gente venga y le pida al sacerdote, le diga su pecado. No, mi hermano, usted no tiene que decirle pecado a ningún sacerdote, usted tiene que decírselo a Dios. La palabra de Dios dice, entra a tu habitación, cierra la puerta, o sea, ponle laca, arrodíllate y en silencio, sin hablar, órale al Padre, dice al Padre que está en el cielo, no a uno que se llame padre que está en la tierra. No, eso no son padres. De hecho, ni siquiera lo mismo que nosotros le llamamos padres, son padres de nosotros. ¿Te entiendes? Entonces, estamos viendo algo interesante. Y sigue diciendo, dice, las endechas o lamentaciones por Tamuz se celebran en el Antiguo Oriente Próximo, específicamente en Mesopotamia y en el pueblo judío durante el solsticio de verano, en el mes de Tamuz, que corresponde aproximadamente a junio y julio. Óigame bien, ni siquiera en la fecha los católicos que celebran esto y los religiosos están de acuerdo con la verdadera historia donde se celebraban esos ritos paganos. Ni siquiera. Dice ahí en junio y julio. ¿Y qué estamos? En abril. Todo es falso. Dice, en junio y julio en el calendario gregoriano. ¿Y dónde, en cuál calendario que estamos? Estamos en ese calendario. El gregoriano, greco-romano. Estamos ahí en ese calendario. Dice, en este mes se celebraba la muerte y la resurrección de Tamuz. No de Jesús. De Tamuz, Dios de la fertilidad y la vegetación, y se realizaban rituales y lamentaciones para conmemorar su muerte y posterior resurrección. Supuestamente dice que él iba a tener una resurrección. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? La Iglesia Católica ha traído esto y lo ha puesto en el lugar de Jesús, porque tiene como una simbología, tiene como una manifestación
pero no puede hacer eso. Porque dice la palabra de Dios que ni una jota ni una tilde ha de ser cambiada de su palabra. Debemos de llevar la palabra de Dios como está en la Biblia perfectamente. No podemos hacer eso. Entonces dice aquí, en la Biblia hebrea, Tamuz es mencionada en el libro de Ezequiel 8:14. ¿Lo ves? Como un Dios que era adorado por las mujeres judías en el templo de Jerusalén. En este contexto se cree que Tamuz era un dios de la vegetación y la fertilidad que moría y resucitaba cada año. Eso no tiene sentido. ¿Cómo usted va a resucitar y va a morir cada año? Eso no tiene sentido. La figura de Tamuz ha sido objeto de estudio y debate en la historia de las religiones. Dice religiones, no cristianismo. Y su culto se ha relacionado con otros dioses de la fertilidad, la vegetación en el antiguo Oriente Próximo. Según la mitología mesopotamia, Tamuz era un dios de la fertilidad, la vegetación, y se cree que su padre era el dios Enlil, aunque en algunas tradiciones también se asocia con el dios Dumuzi. Dice en la Biblia hebrea, Tamuz es mencionado en el libro Ezequiel 8:14 como el dios que era adorado por las mujeres judías. Entonces estamos viendo aquí cosas que son interesantes. Mire lo que dice aquí, esta cita dice, de acuerdo con la Biblia y el Código de Derecho Canónico, durante el jueves y viernes santo los fieles católicos suelen guardar ayuno y abstinencia de carne roja como un acto de penitencia, pues en la comunidad cristiana está prohibido ingerir estos alimentos durante la cuaresma, o sea, los 40 días. Sin embargo, si está permitido consumir pescado debido a que este precepto religioso honra la muerte de Jesús Nazaret en la cruz. Eso no honra a Jesús. Para nada honra a Jesús. ¿Y por qué ellos admiten comer pecado? Porque supuestamente la parte del hombre que había sido cortada había sido arrojada a un río y supuestamente que un pez se lo comió. Entonces pecaron de que el pez y le sacaron la parte y de ahí la mujer fue fértil y tuvo a Tamuz. Olvídese, la mujer lo que hizo fue que fornicó y adulteró con otra persona. Vamos a decir no adulteró porque su esposo había muerto, pero fornicó. Tuvo relaciones ilícitas con un hombre, salió embarazada e hizo esa creencia de que había tenido ese hijo de el miembro del hombre que había sacado de un pez del agua. Por eso ustedes ven que los sacerdotes y el papa usan el sombrero como la boca de un pez, abierta así. Todo eso son mitologías mesopotamias que han traído y la han metido dentro de las religiones para que la gente crean, para que la gente se lleven de eso, pero todo eso es absolutamente falso, todo eso es absolutamente mentira. Entonces, por una fornicación, esta mujer salió embarazada y tuvo el hijo de Tamuz, el hijo de Nimrod, supuestamente que se llamaba Tamuz, y que ese Tamuz lo consideraban el dios Sol. Entonces estamos viendo de que todo eso se ha añadido, pero todas esas son cosas paganas, invento de hombre, invento de esa gente, de esos reinos, de aquellos tiempos, pero eso no es de Dios. Dice la palabra de Dios, hay mucha práctica disfrazada de devoción, pero no son fe heredada, sino tradiciones. Es lo que está pasando aquí. La historia de Josías, rey de Judá, en segunda de Crónicas 34, se había dado cuenta de que su pueblo estaba practicando la cosa que no era de Dios y rajó su vestidura y lloró y reformó toda la nación y no dudó, no se justificó, actuó con valentía y por eso Dios los honró. Isaías 29:13. Entonces, usted y yo debemos de actuar con valentía a la ley, al testimonio. Isaías 8:20. No nos llevemos de falsa tradición, no nos llevemos de falsas religiones, porque eso no le agrada a Dios. Fíjese lo que le voy a mostrar ahora, un video para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Vamos a mostrarle este video de la falsa
de la falsa de esta gente. Miren lo que hacen. Observe con mucha atención lo que hacen esta persona, ¿verdad? Entonces, fíjese aquí. Esto es un video. Y lo voy a poner acá. Vamos a ponerlo grande. Donde esta persona, miren, encienden una mecha. Un cohete sale en forma de paloma hacia afuera, mire cómo va ahí hacia afuera. Toca una estatua que está afuera, se prende y unos fuegos artificiales. Mire cómo están la gente grabando con los celulares. Uy, la gente está vuelta loca con todo eso. Entonces, miren, vuelve la paloma en forma de cohete, choca ahí y se encierra ahí. Miren todos los cohetes que dispararon. Esos son los engaños que traen las religiones, las falsas religiones. No se equivocó Jesús al decir el vino de Babilonia, la madre de las rameras. ¿Cuál es el vino de Babilonia? ¿Qué es lo que significa el vino de Babilonia? Son las falsas doctrinas que han cogido del mundo pagano y la han introducido y la han mezclado con la palabra de Dios. Eso es falso. Entonces, estamos viendo de que todo eso no le agrada a Dios, todo eso no le gusta a Dios. Por eso es que Dios dice, pero en vano me honran enseñando doctrina, mandamiento de hombre. Así que reflexionemos, leemos la Biblia, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Así que lo dejamos hasta la próxima de la salud de América en la profecía, la falsa semana de Semana Santa. Shalom, bendiciones.